panderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. En la tierra
Gloria al Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Dios les bendiga a todos los que están llegando en esta hora en la mañana. ¿De dónde están conectados? Háganme saber. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Esto lo dice el Señor. Tú le dirijas a la montaña, muévete, muévete, muévete. Tú le dirijas a la montaña, muévete, muévete. Tú le digas a la montaña. Edgardo Rodríguez, Dios te bendiga. Buenos días. Buenos días, Miriencita. Y la montaña se moverá, 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 y la montaña se moverá. Si tú quieres pico con ganos de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú quieres pico con ganos de Gloria a Dios. eso lo dice el Señor.
Gloria al Señor. Y la montaña se moverá, 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 y la montaña se moverá. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese problema se mueve, ese problema se moverá. Gracias, Edgardito. Amén. Ese problema se moverá. Hoy el tema es Esteban. Y Luanet Pagán, buenos días, Dios te bendiga. El tema de hoy es la vida de Esteban. Problema se moverá. Ese 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 problema se moverá. Se moverá, se moverá. Ese problema se moverá. Se moverá, se moverá. Ese problema se moverá. Gloria a Dios. Aurea Rodríguez, buenos días, Dios me la bendiga. Leonardo Pagán, Janet Pagán, Dios me los bendiga rica y abundantemente. Ya casi vamos a terminar esta alabanza, vamos a empezar el tema con la vida de Esteban. Esto va a estar maravilloso. Y la montaña se moverá. 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 La vida de Esteban. Buenos días, Beatriz, Dios te bendiga. Esto va a estar buenísimo hoy. La vida de Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo era Esteban? ¿Qué dice la palabra de Esteban? Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, desde el verso 8, y vamos en capítulo 7,
hasta donde nos lleve el Espíritu Santo. Como siempre digo, donde Él diga. Monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Qué tremendo, ¿no? Elías oró desde el Monte Carmelo y cayó el fuego de Dios. Tremendo. Oh, santo. Dice arresto de Esteban. Vamos a ver qué pasó con Esteban. Y si vemos la vida de Esteban reflejada en nosotros, para no ponérselas difícil, para que digan, ay, pero es que nos pones a Cristo como modelo. Él es la estatura del varón perfecto. Pero vamos a ver que comparémonos con Esteban, a ver cómo es que estamos. Que las comparaciones son feas porque todos tenemos llamados diferentes de parte de Dios, pero vamos a ver cómo era Esteban. ¿Qué dice las Escrituras sobre Esteban? ¿Qué habla el Espíritu Santo de Esteban? Oh, Padre Santo. Estudiando esto, leyendo esto, me pegó una impactada pero tremenda. Cada vez que uno lee la palabra, oh santo, hay fuego. ¡Ay! Fuego pentecostal de la cabeza a los pies. Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal de la cabeza. Dígalo. Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal de la cabeza a los pies. Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal de la cabeza a los pies. 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 Gracias, Espíritu Santo. Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal de la cabeza a los pies. Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal. Gracias, Señor. De la cabeza a los pies, 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 de la cabeza a los pies. Gracias, Espíritu Santo. Fuego pentecostal de la cabeza a los pies. Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal. La iglesia. Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal. Santo. Fuego pentecostal, fuego pentecostal. Estás revelando cosas, Espíritu Santo. De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies.
atmósfera que a mí me gusta. de la cabeza a los pies, Cuando el Espíritu Santo está presente, hay a revelación. los pies, de la cabeza a los pies. Oh Santo, oh Padre, cuando tú estás presente, las cosas son reveladas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Cuando tú estás, Dios me les bendiga, amada iglesia. Bienvenidos a todos en las naciones. Dios les bendiga rica y abundantemente a todos. El Señor Nilda Román, Dios la bendiga. Que Dios les bendiga de una forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es sobrenatural, por encima de lo natural, por encima de todas las cosas que nosotros o nuestros ojos físicos pueden ver. Amada iglesia, el Señor trae un tema precioso que a mí me tiene lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de más fuego todavía. Y casabaya balabaki basai casamaya soja. Oh Santo. La presencia del Espíritu Santo aquí está de una forma que no la puedo describir. Como un manjar del cielo. Viene su palabra hoy. Para que nos animemos a ser como Esteban, lleno de gracia, lleno de verdad. Oh Santo. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por este día, por tu amor, por tu infinita misericordia, por tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias por todo, Señor. No hay una sola cosa por la cual no haya que darte gracias. Por el contrario, te damos gracias por todo. Por ese amor, por esa misericordia. Ayúdanos, Espíritu Santo, en todas nuestras debilidades. Ayúdanos a renunciar a todo lo que no te agrada, Señor. A dejar atrás toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad, toda nuestra injusticia, toda la inmundicia de nuestras vidas. Danos la fuerza, Señor. El dominio propio te pido hoy para mí, para toda la iglesia, Señor. La fortaleza, la entereza, la firmeza de decirle no al pecado. Perdónanos, Señor, por la debilidad nuestra. Te pedimos perdón, Señor, por toda nuestra injusticia, por toda nuestra maldad y nuestra inmundicia, porque te ofendemos. Muchos se ofenden con tu palabra en vez de gozarse. A muchos les ofende cuando se dicen cosas que están escritas
gozarse. Pero no se han detenido a pensar cuánto te ofendemos a nosotros a ti, aún con nuestra humanidad. Solamente venir con este cuerpo de carne delante de tu presencia, si no fuera por la sangre de mi amado Jesucristo, quedaríamos fulminados inmediatamente. Es una sola ofensa, Señor, la que tenemos a diario contra ti, contra el cielo, Señor. Perdónanos, Padre. En el nombre de Jesús. Límpianos. Bendice tu palabra, Señor, y úsame con tu poder. Unge mis labios, dame de nuevo para hablar y sabiduría. Porque una cosa te he prometido y siempre te la daré, y siempre te la he dado y te la seguiré dando. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Porque aquí el único hacedor de maravillas, de prodigios, de señales, de milagros, de sanidades, de cosas que ojos no han visto ni han subido al corazón del hombre. El único autor de todas estas cosas eres tú, Señor. Eres tú, Espíritu de Dios. Nadie más. Tú que glorificas a Cristo, tú sigues haciendo la obra, Espíritu Santo. Nosotros somos diminutos, más que pequeños, diminutos instrumentos en las manos de un Dios todopoderoso. Amén y amén. Muchas gracias, amada iglesia. Muchas gracias por estar aquí para escuchar el mensaje que el Señor nos tiene para hoy. Y dice arriba, en capítulo 6, verso 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el arresto de Esteban. Y dice la poderosa palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del maravilloso Espíritu Santo de Dios. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. Aleluya. Ya ahí quedé yo enamorado. Lleno de gracia. ¿De la gracia de quién? De Dios. La gracia que Él pone en cada uno de nosotros. Laura Colón, Dios te bendiga, mi hermana amada. Santo Dios bendito, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Wow. Había una gracia que llenaba a Esteban. Estaba lleno de gracia. ¿Y eso quién lo da? El Espíritu Santo. ¿Ustedes se imaginan cómo era Esteban? Dice la palabra, vamos a verlo más adelante, que tenía el rostro como de un ángel. Qué hermoso tendría que ser. Sí, hermanos, porque a veces yo veo dentro de las iglesias gente y les miro el rostro. Santo Dios bendito. Y tienen cara de demonios. Llenos de gracia y de poder. Y dice, y hacía grandes prodigios y señales. No decía que, y hacía pequeños prodigios. Hacía uno que otro prodigio. Dice, no, hacía grandes. O sea, que los milagros que se hicieron por mano de Esteban no fueron cualquier cosa. El Espíritu Santo lo tenía ungido y lo usaba tremendamente. Porque estaba lleno de la gracia de Dios, del poder de Dios, y los prodigios y las señales entre el pueblo eran cualquier cosa. No
está hablando de milagros ni de sanidades, está hablando de señales. Señales tremendas, y las señales abarcan sanidades, milagros, y hasta en el mundo físico pasaban cosas tremendas. Porque cuando Dios lo usa a usted, el mundo físico tiene que ser afectado. Dice que cuando Elías oraba en el monte Carmelo, el fuego cayó desde el cielo. Ay, santo, qué señal esa, ¿no? Bendito Dios. Entonces se levantaron unos de la sinagoga. Ya vienen los perros asquerosos, las ratas de alcantarilla, como los llamo yo. Y ahí sí que el Espíritu Santo ya me va endureciendo a mí. Por ahí me han escrito que dicen que el siervo está bravo. Le digo yo, no, que yo no soy el bravo. El que está hablando bravamente es el que está a través de mí. Porque todo el mundo piensa que el Espíritu de Dios, ay, es un muñequito lindo. Ay, santo. Los burros que abren la boca con facilidad no saben ni a quién se están enfrentando. Mire, yo les voy a decir una cosa. Cuando a mí me vienen cosas, porque todos tenemos que vivirlas, yo lo primero que hago es decirles al Espíritu Santo: ¿en qué te he ofendido? Dímelo para pedirte perdón ya mismo y arrepentirme. O esto es una prueba que tú me tienes puesta. Porque uno no sabe, hermano, estamos en este cuerpo de carne todavía. Y ya empezaron los bandoleros, como le llamo yo, los desarmados. Los que se creen más que quién sabe qué, más que hasta Dios mismo. Que Jehová reprenda al diablo. Dice: entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos, y desde los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Será que esto hoy en día es distinto? ¿Acaso hoy cuando tú le hablas a alguien, le predicas, no se levantan a disputar contigo? Y saben más que Raimundo y todo el mundo. Como dice uno, se chupó uno quemándose las pestañas estudiando no sé cuántos años, y viene un burro que no sabe ni dónde está parado diciendo 4 estupideces, pero son buenos para pelear. Por eso es que a veces me dicen que yo soy bravo. No es que yo sea bravo, sino que a mí la necedad me enardece. La gente bruta. Quieren saber más que los que se han pelado los ojos y se han desvelado noches enteras estudiando. Y viene cualquiera guanapepa, porque para tener esa boca de culebra sí que la tienen pero lista. El Señor hoy va a repartir, pero palo es duro, con puntilla y todo. Ellos no conocían el plan de salvación. Ellos conocían la ley mosaica. Lo que Dios le dio a Moisés, pero ni siquiera se lo dio a ellos. Se lo dio a Moisés. Y eran tan necios que en un principio peleaban con Moisés. Por eso el Espíritu Santo se les volvió enemigo y los mató a todos en el desierto. Ay, que Jesús vino a la tierra y no mató a nadie, pero su Santo Espíritu que moraba en él, sí. Y yo lo muestro por las Escrituras. Aquí en el mismo libro anterior, en Hechos 5,
el Espíritu Santo mató a Ananías y a Zafira. ¿Y a cuántos más no cayeron muertos? Alaba lo que Él vive. ¿Y quién eran Ananías y Zafira? ¿Eran unos inconversos? No, eran del pueblo de Dios, eran creyentes. Formaban parte de la iglesia primitiva. Y sabemos que en la iglesia primitiva se veían estos problemas. Y hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando igual. Por acá Edgardo me está escribiendo que compran el cartón. Y no es mentira. No es mentira, es una verdad que está diciendo Edgardo y a mí me consta. Me consta y puedo hablar y dar fe de que sí compran el cartón. A mí no, porque yo no tenía con qué comprarlo y tampoco lo iba a comprar. A mí me costó noches enteras de estudio y lágrimas, porque no me querían graduar. Y no me querían graduar porque los perros asquerosos pensaron que yo había ido a medirles el pénsul académico, porque las calificaciones mías eran inauditas. Ningún estudiante sacaba 100 en todos los exámenes. Y yo tengo pruebas en la aplicación mía en el celular donde están todas las calificaciones mías. Y me bajaron las notas porque descubrí un chanchullo que estaban haciendo en un examen. Y por abrir la boca y decir la verdad, como vamos a ver que Esteban le dijo la verdad a los perros, cogieron y me bajaron la calificación. Para que yo no les hiciera el Guinness Record de los estudiantes. Pero a mí no me importa, porque eso no está escrito aquí en la tierra, sino en el reino de los cielos allá arriba. Y hay muchos que los compran. Aquí la Universidad Bautista en Colombia vende los diplomas. A muchos pastores de aquí le vendieron los diplomas por una buena suma y unos buenos millonazos. La Universidad Bautista en Colombia vendió los diplomas. Los vendieron. Perros asquerosos, engendros de Satanás, hijos del diablo. Y lo más triste es que el pastor Edgar, que era el presidente de la iglesia bautista, él no tiene nada que ver con la universidad, él es el presidente de todos los pastores de la Asociación de Pastores en Colombia. Y él pensó que yo no me iba a enterar que la Universidad Bautista, que él no es el director, él no tiene nada que ver ahí, pensaron que yo no me iba a enterar de que muchos pastores de aquí, que nunca pisaron ni un instituto bíblico ni fueron a una universidad, hoy en día tienen grados de teólogo. Pero será de burrólogo es lo que lo tienen, porque compraron los diplomas. A mí no me vienen con esa vagabundina. Es más, yo le puedo gritar en la cara a muchos pastores, por eso es que a mí me tienen miedo, porque yo no tengo pelos en la lengua para gritarle en su propia cara. Yo voy a su iglesia y le grito allá: compraste el diploma de teólogo porque tú no has estudiado. Que nada más que uno escucha las burradas que hablan. Y dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Mire lo que es la diferencia. La llenura del Espíritu Santo. El conocimiento de Cristo. Los burros estos religiosos del Sanedrín, de la sinagoga, se creían la curubita. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Que de lo vil y menospreciado Dios va a levantar. Dios levanta, capacita y entrena para avergonzar
a los que se creen la gran cosa, a los de los grandes vestidos largos y sus grandes mantillas y sus grandes vainas. Teresa, Dios me la bendiga. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué vemos? ¿Qué pasó con Esteban? Que no podían resistir. No podía. Por eso es la importancia de uno estar lleno de la gloria de Dios, lleno de la sabiduría de Dios, lleno del Espíritu Santo. No hay como usted estar rebosando. ¡Uy! Que el mismo Espíritu usted le sacuda por dentro y el cuerpo no pueda resistir la gloria de Dios. Entonces vemos eso, vemos a un Esteban que era lleno de la gracia, lleno del poder del Espíritu de Dios. Y las ratas de alcantarilla, los perros hijos del diablo, como lo llamó Cristo mismo, de los del Sanedrín, de los de la sinagoga. Dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. No lo podían soportar. Usted se puede saber y haber ido a la universidad, ser el mejor teólogo de la tierra. Hay un mejor teólogo que se llama Satanás. Satanás lo conoce todo. Pero Satanás no obedece. Satanás no tiene la sabiduría de Dios, porque se halló maldad en su corazón. Querida sierva Yajaira Pino Argote, Dios me la bendiga. Entonces vemos esto. Por aquí vemos a nuestro país hermano Ecuador conectado. Un saludo para el pastor John Sánchez y toda la familia allá. Entonces vemos a un Esteban al cual la gente no podía resistir. ¿Pero por qué? Porque resulta y acontece que usted puede resistir el conocimiento de los hombres. No se podía. Usted puede resistir la inteligencia de los hombres. Usted la puede refutar. Pero al Espíritu de Dios y la sabiduría de Dios, ese Espíritu Santo lo deja uno en vergüenza. Lo deja uno en vergüenza. Lo deja uno frío. Alguien que esté lleno, rebosando del Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted no va a resistir estar parado al lado de esa persona. ¡Ay! Usted no va a poder aguantar ni resistir. Es tremendo. Padre Santo. Entonces sobornaron. Mire, como no podían. Y esto es lo que quiere hablar el Espíritu de Dios. Como no podían resistir la sabiduría y al Espíritu con que hablaba Esteban, entonces sobornaron a uno para que dijesen que le habían escuchado hablar blasfemia contra Moisés y contra Dios.
¿Será que esto se está viendo dentro de las iglesias hoy en día? Que la gente le inventa a usted chismes y calumnias. Yo sé, pastora Yajaira, que eso es cierto lo que me estás diciendo. A mí el Espíritu me lo ha mostrado. Por eso yo he dicho que no te quieren, porque no pueden soportar la sabiduría que el Espíritu te ha dado. Y eso, a eso es lo que se refiere la predicación de hoy. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, la gente no soporta. ¡Ay! Otra cosa, que sobornan a la gente dentro de la iglesia, que hacen juntillas para levantarte chismes y calumnias. Ay, esto lo he vivido yo. En la iglesia donde yo nací, ¿cuál es el chisme que no me han inventado? Han inventado todo lo que les ha dado su maldita gana. En la iglesia donde Ricardo Rodríguez, qué fue lo que no quisieron hacer contra mí, que ahí fue donde el Espíritu Santo mató a pocos pastores. ¿Por qué? Porque no soportan. Porque cuando no pueden con la sabiduría que Dios te ha dado, con que tú hablas, el diablo se peluca. Pero si me he enfrentado innumerables veces a Satanás, que un día fue un ángel de luz, ¿qué miedo le voy a tener yo a un pedazo de hombre, a un pedazo de carne? Yo temo a Jehová. ¡Ay! Y a nadie más, ni al diablo le tengo miedo. Y vemos cómo sobornaron, inventaron blasfemia contra mi amado Esteban. Y vamos a seguir leyendo. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Por qué no pasa esto conmigo? Todos tenemos un carácter diferente. Ya no estamos en el tiempo que Esteban tuvo que soportar muchas cosas. Estamos en un tiempo que los violentos son los que van a arrebatar el reino de los cielos, porque está viniéndose el infierno completico con violencia contra nosotros. Y nosotros tenemos que levantarnos violentamente contra el infierno, contra Satanás y los demonios. Y dejar ese cuentico que tenemos que permitirlo que el diablo se meta dentro de nuestras casas a revolcarnos la soya, los calderos y todas las cosas. Hoy invito yo a la iglesia que se levante con violencia contra las tinieblas, a darle duro al diablo, sin ningún temor ni ningún temblor contra el diablo. Al único que tenemos que tenerle temor y temblor se llama Jehová de los ejércitos, al Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y que dejemos tanta blandenguería contra el diablo, porque está haciendo tanta fechoría que está sacando y arrebatando a los mismos siervos, desviándolos del camino. No se enoje contra nadie, enójese contra Satanás.
Dios lo va a respaldar. Usted se levanta en oración a darle duro al diablo y a ver si él va a poder soportar un creyente, un hijo de Dios que esté de rodillas, boleándole hacha y martillo en la cabeza de la porra al diablo. Tremendo. Y lo arrebataron y lo llevaron hasta el concilio. Lo odiaban porque como no podían soportar la presencia de Dios en él, se pelucaban, les daba rabia, envidiosos, llenos de ira y de todo. Y supuestamente eran, ¿de dónde? De la casa de Dios. ¿Usted cree que a usted juzgue lo que voy a decir? Juzgue lo que voy a decir. ¿A usted le parece lícito que porque una persona no tenga la sabiduría que tiene otra, que se la ha dado Dios, que la ha buscado de rodillas, usted se llene de rabia, de ira, y vaya y le invente un chisme bien terrible y empieza a regar chisme por todo dentro de la congregación o dentro de la iglesia en general, destruyendo lo que Dios le ha dado a otro? Juzgue a ver eso. Gloria al Señor, mi hermana. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Me gozo con eso, Pastora Yajaira y Kiana Torres. Dios le bendiga. Entonces, eso es tremendo, hermano. Vamos a ver en su momento, porque todas las épocas son distintas. Tenemos que dejar el miedo y la blandenguería en este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado mío. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Será que esto no se está viendo dentro de la iglesia? Gente que pone testigos falsos. Pero ¿sabe lo que va a pasar? Usted no se preocupe. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Hay gente que usa testigos falsos. Hay gente que calumnia a otros. ¿Por qué? Por envidia. Envidiosos. Si es que Dios, como me usa a mí, puede usar a quien Él quiera. Usa a mi amado pastor Jorge. Más Dios, yo me gozo, yo oro por el que el pastor Dios le dé más gracia. Que Dios le dé más poder, que le dé más unción. Que el Espíritu Santo hoy en día está usando gente que está cambiando su vieja manera de vivir. Aún hasta sacerdotes los está usando. Yo me quedo aterrado, que ya han bajado todo, las imágenes y todo. Y se están apartando de toda la maldad que estaban antes. Yo por eso voy a decir que eso es del diablo.
voy a blasfemar contra el Espíritu Santo. Si quién soy yo, quién es el que escudriña el corazón y la mente de otro. Si alguien conoció la envidia y la maldad en el corazón de muchos, ese he sido yo dentro de la iglesia donde yo nací. Por eso les tiro duro y les doy manduco, para que se arrepientan. Usted sabe todo el chisme que a mí me levantaron allá. Y todo porque el Espíritu me usaba en milagros y en sanidades. Y en prodigios y maravillas. Como a ellos no, les daba rabia. Y eso lo vemos aquí con Esteban. Como podían no resistir la sabiduría, se llenaban de ira. Buscaron testigos falsos, levantaron chismes y calumnias. Hicieron hasta para vender. Eso es para que usted vea. Y lo voy a decir públicamente. Personas de Puerto Rico a mí me llamaron a hablarme mal de nuestro amado pastor Jorge. ¿Y usted cree que yo voy a creer lo que me dijeron? No, yo sé que son personas envidiosas y son hipócritas, porque muy bien que le hablan al pastor y todo. Y ustedes creen que yo no sé que de mí le han escrito hablarle mal al pastor, que yo no tengo nada, que yo no tengo ningún poder, que yo no tengo ninguna acción. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nada a los que le han escrito. Pero yo no necesito de eso, porque yo tengo a alguien, una persona en mi vida que se llama el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, y Él me cuenta las cosas sin yo necesitar de estar averiguando chisme. A mí sí, con esos cuentecitos no me vienen. Ay, hermana, que fulano dijo y dijo esto. Ah, sí, dijo eso. Bueno, no se preocupe. Váyase de rodillas y pregúnteselo al Espíritu Santo, que Él le va a contestar. Todo eso lo sé. Dios es bueno. Él, sí, Dios te bendiga, te veo por aquí. Entonces vemos eso. Vemos lo que está pasando hoy en día. Lo mismo que pasó con Esteban. Lo mismo. Lo mismo que pasó. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro de un ángel, como el del rostro de un ángel. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Santo. Oh, Señor. La maldad no va a cesar, y dentro de la iglesia más. ¿Por qué? Porque ya es costumbre que afuera lo hagan, pero adentro también. Porque si esto fue en los inicios de la iglesia primitiva,
¿Usted se imagina todo lo que ha avanzado el diablo en esta época? Dice en el capítulo 7, el sumo sacerdote dijo entonces esto así, y le dijo, varones hermanos y padre, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando... ¿Quién está hablando aquí? El sumo sacerdote entonces dijo esto así, y le dijo, varones hermanos, padres y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra y de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a la tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Qué estaba hablando el sumo sacerdote? Contándole las historias de todo lo que tuvieron que vivir, todo lo que pasaron. Y le estaba diciendo que están en la tierra cumpliéndose lo que Dios le había prometido a Abraham. Y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia. Después de él, cuando él aún no tenía hijo, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión a Abraham, engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vuelve otra vez la historia. Nos estamos yendo hacia atrás, porque Esteban fue en la época de Cristo, pero aquí nos está llevando las escrituras a la época de atrás. Dice, y los patriarcas movidos ¿por qué? Por envidia. ¿De cuándo se ha visto la envidia? Yo le voy a decir a usted. La envidia estuvo en el huerto del Edén. El primer envidioso fue la culebra. Vio feliz a Adán con Eva y fue y puso disensión entre el varón y la hembra. ¿Se está viendo esto hoy en día? Sí. La misma disensión sigue entre el varón y la hembra, y las peleas que se están viendo de género, que yo soy más, que tú eres menos, que yo esto, que yo que aquí, que yo allá, que esto y lo otro. ¿Se está viendo o no se está viendo? Se está viendo. Se está viendo dentro de la iglesia. La envidia. La segunda envidia que se vio en el huerto del Edén fue la envidia. ¿De quién? De Caín contra su hermano Abel, a punto que fue el primer asesinato y lo mató. ¿Por qué? Porque a Dios le cayó bien la ofrenda, le gustó, le agradó la ofrenda que le llevó Abel, y a Dios no le gustó la de Caín. Se llenó de envidia, se llenó de rabia, se llenó de odio. Vemos cuando Dios destruyó, toda la gente envidiaba y odiaba y se burlaban de Moisés, no, de Noé. Y sucesivamente vemos un acto de envidia. Entre los 12 patriarcas vemos un acto de envidia de Miriam o María, como la quieran llamar, que es lo mismo. Miriam o María significa lo mismo. La hermana de Moisés. ¿Ay, acaso Jehová no ha hablado también por mí? ¿Ay, acaso Jehová? Sí. Dios habló por boca de Miriam. Pero no hablaba cara a cara como hablaba con Moisés. Y eso la llenó de envidia.
vemos la envidia entre los hermanos. Mira, me acaba de decir algo que el Espíritu Santo me dijo a mí para la pastora Yajaira de Ecuador, que le volvieron a confirmar el llamado de ella después de haber terminado un ayuno. Yo me voy a poner envidioso, no, yo me gozo. Dale más a la sierva, Señor. Úsala. Si es fiel a ti, úsala. Dios te bendiga. Mi hermana, que es del ministerio, prepárate, que el rey ya viene. Ay, santo. Mi hermana Dorita, yo me voy a llenar de envidia, porque Dios usa a Laura, porque Dios usa al pastor Jorge. No. Dios me llamó a mí para incitar y empujar a los siervos que busquen la presencia de Dios para que Dios los use. No va a llenarme de envidia ni de odio. Yo nunca he deseado lo que tiene otro siervo. Yo en oración siempre le he dicho al Señor, dame lo mío, dame lo que tienes para mí. Pero eso sí, yo lo quiero todo lo tuyo. Espíritu Santo, dame todo lo de mi Cristo. Todos los dones, toda la sabiduría, toda la inteligencia de Él. Todo el denuedo. Por eso Pablo imitaba. Yo creo que Pablo deseaba todos los dones de Cristo, ser igualito a Cristo. Copiar todo lo de Cristo. Seamos copialina, pero de Cristo. Pidamos todo lo de Cristo. Eso es lo que yo me he dedicado a pedir, no lo de mi hermano ni lo de mi hermana. Porque ahí es donde la gente se empieza a llenar de envidia y de odio y de rencor contra los demás. Ay, santo. Tremendo. Y vemos cómo agarraron a ese pobre de mi hermano Esteban, de nuestro amado hermano Esteban en Cristo. Le levantaron todos los chismes, todas las calumnias y todas las barbaridades que se les dio la gana. Y vemos la envidia como alcanzó a José. Los 12 patriarcas, ¿qué fue lo que no hicieron? Porque estaban llenos de la ira de Dios. Ahí, porque a este sí le van a dar una túnica. Porque va a tener autoridad de Dios. ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y no me digan que eso no se ve dentro de las iglesias, porque hoy se está viendo. Yo en estos días me gozaba que me mostraron la parte de atrás del púlpito de una iglesia. Mientras el siervo de Dios estaba ministrando, que Dios lo usa grandemente. Atrás estaba el grupo de mujeres de intercesoras orando, clamando a Dios para que Dios le diera más poder al siervo y lo usara más. Yo me llené de gozo y de una satisfacción tan inmensa. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que el Espíritu me ha llevado a enseñarle a muchos pastores. Que mientras ellos están predicando, ministrando, orando,
Las intercesoras, que son las que más oran, las mujeres, deben de estar en la parte de atrás, clamando a Dios y doblando rodillas. Hermanos, porque todos somos del cuerpo de Cristo y todos somos apoyos los unos de los otros. ¿Usted cree que yo me voy a poner de envidioso? ¿Por qué las mujeres están así? Si eso es lo que tenemos que hacer todo. Eso es lo que el Espíritu nos ha mandado a hacer todo. Mientras los siervos de Dios, el que estén en la plataforma predicando, debe haber un grupo de intercesión orando. ¿Por qué? Porque el diablo está haciendo oposición. Mientras Dios lo usa, el diablo está haciendo oposición. Y hay que derribar la oposición de Satanás. Tristemente. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. A veces nos levantan todos los chismes y las calumnias habidas y por haber. Pero cuando usted está metido en la presencia de Dios y Dios está con usted, Dios lo va a seguir usando por encima del poco de chismosos y el poco de engendros del infierno. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia, sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que estar usted y yo metidos con Dios, para que Dios esté con nosotros, para que nos dé sabiduría, para que nos dé inteligencia. Y para que el poco de burrada que estén diciendo de nosotros, Dios los dé en vergüenza y la misma ira de Dios se levante contra esa gente y hasta los mate. Y yo me imagino como dirá, pero este pastor es bravo, manda a matar a todo el mundo. No, yo no mando a matar a nadie. Yo solamente me voy de rodillas y le digo, Señor, hazme justicia. Y si alguien está atentando contra tu obra, que no es la mía, si tú quieres, mátalo. Dios sabrá si lo mata o no lo mata. Vino entonces hambre sobre toda la tierra de Egipto y de Canaán y grandes tribulaciones, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, y envió a nuestros padres a la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifiesto a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor de Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusieron a muerte a sus niños para que no se propagase. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Y todos conocemos la historia y todo lo que pasó con respecto a eso. Pero se les cayó a todos o aquí o a ti nomás, Iluanet, porque puede ser tu internet. Y vemos, sí, porque yo estoy conectado y lo estoy viendo acá en el otro y está perfecto. Entonces, ¿qué ocurre?
¿Qué estamos viendo nosotros? Que la envidia está destruyendo la iglesia. La envidia está causando destrucción dentro de la iglesia. Porque yo he sentido y he visto en el espíritu que hay muchos, oiga bien lo que voy a decir, hay muchos que no crecen, que no avanzan, porque están siendo movidos por la envidia. Mientras, óigame bien, mientras empezábamos y escuchamos la alabanza que yo decía, que Dios estaba revelando, el Espíritu Santo me estaba dejando ver en el Espíritu muchas cosas. Tristemente, vemos a través de las Escrituras, durante el caminar con Cristo, desde la iglesia primitiva, desde la iglesia primitiva, estoy hablando del tiempo de la iglesia, ¿qué está destruyendo la iglesia por dentro? La envidia. ¿Qué destruyó la estancia de Adán y de Eva? Una culebra envidiosa, un diablo envidioso que, como él fue arrojado del reino de los cielos por desobediente, vino a permear, vino a llenar con su basura el huerto del Edén. Lo consiguió, lo llevó a obedecerlo a él. Llevó el mismo diablo a que Eva le obedeciera a él, le escuchara y le obedeciera, y también Adán, desobedeciendo a Dios. Y a través de la humanidad vemos que la envidia, cómo ha ido destruyendo toda la humanidad. Destruyó la comunión con Dios. Destruyó el amor entre los hermanos, Caín y Abel. La envidia lo vemos hasta el día de hoy en el mundo secular, que es que yo soy el primogénito, pero no es que yo soy el escogido de Dios. Dos pueblos que se están matando, el pueblo árabe y el pueblo judío, el pueblo israelita. Vemos la envidia entre pastores, entre consiervos, porque él tiene y el otro no tiene, llenos de envidia. Vemos la envidia entre hermanos hoy en día dentro de la casa. Mi pregunta es, ¿qué es lo que nos está uniendo? ¿O el amor de Cristo
entre familia, entre el cuerpo de Cristo, entre la familia de Cristo, entre hermanos, o el odio. Porque primero entra la envidia, y de la envidia al odio no hay sino un pellizquito. Terminan odiándose, terminan matándose, porque este tiene, yo no tengo, porque aquel tiene más. Envidia. ¿Tenemos todas las mismas capacidades y los mismos derechos dentro del cuerpo de Cristo? Sí. No es sino que tú le obedezcas a Dios y tú le pidas a Dios y Dios te va a dar. Pero una maquinación de Satanás grandísima que está destruyendo la humanidad, que ha metido dentro de la iglesia, es la envidia. ¿Por qué? Se los voy a poner. Satanás vestido de culebra en el huerto del Edén no pudo soportar ver al hombre tener comunión con Dios, sabiendo que él un día fue el segundo después de Dios. Era quien dirigía la alabanza y la adoración a Dios. Pero se llenó de soberbia. Se llenó de altivez, de orgullo. Se halló maldad en el corazón de él. Entonces vemos esto. Tranquila, Laura, que esa misma la he vivido yo y resulta que Dios no me llamó a mí como adorador. Dentro del grupo de alabanza de la iglesia donde yo nací, cuando yo fui a audicionar, me dijeron, no, tú aquí no, no. Cuando decían, la hermanita, mándenla donde Rafael para que el hermano le ministre, el hermanito, liberación o sanidad, lo que sea. No, donde él no. Que para que el hermano les ponga el plan de salvación, mándensela a Rafael. No, a él no. No, con él no. Llenos de envidia. Y resulta que yo siempre me he gozado con lo que Dios le da a los demás. Cuando a mí me dicen, que me invitaron a predicar esta iglesia, vaya que yo voy a orar por usted para que Dios lo use con poder y gloria. Para que Dios haga con usted prodigios, señales y maravillas. Pero yo ese demonio que opera detrás de la envidia, lo conozco a kilómetros. Eso produce hasta infarto. Hay gente que el Espíritu Santo me lo muestra, que le han dicho al Señor, Señor, ¿y por qué a Julano sí le has dado y a mí no? Porque a él sí lo usas y a mí no. Yo les voy a contestar esa pregunta sin ser Dios, sino un hombre pequeño, el más diminuto de todos mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios le da a unos sí, a otros no. Porque Dios le da al que se humilla en su presencia, al que le busca y le dice, Señor, yo no soy nada, ni yo valgo nada. Cuando usted se humille y le diga al Señor que usted no es nada ni vale nada, Dios le va a dar el valor
¿Cómo? Usándolo. Dice, este es mi hijo en quien voy a depositar este don. ¿Por qué? Porque él no se va a robar la gloria. Él no se va a robar la gloria mía, dice el Señor. Porque es que Dios no comparte su gloria con nadie. Tumbó a Satanás, al lucero de la mañana que se convirtió en Satanás. Lo tumbó del cielo porque se quería robar la gloria de Dios. Quería ponerse y elevarse por encima de Dios. Y Dios lo arrojó del reino de los cielos. ¿Cómo que lo que yo creé se va a levantar contra mí? Jamás. Va para abajo. Y allá lo tiró. Póngase usted contra el suelo. Usted póngase y usted mismo estrípese contra el piso y usted diga, yo no valgo nada sin ti, Señor. Dame el valor que tú me quieras dar. Y ya usted va a ver lo que Dios va a hacer con usted. Dios le va a dar el valor que Él quiera, pero usted ni se imagina hasta dónde lo va a llevar Dios. Póngase pues ya con el cachete contra el piso. Pero la gente no quiere la humillación. ¿Qué quiere la gente? La exaltación. Ay. Y dice Dios que el que se humilla, Dios lo le recompensará en público. El que Dios se humilla, el que se humilla ante Dios, Dios lo va a recompensar en público. Pues a la verdad, hermano, que tengo que decirle yo, que vivo agradecido con Dios porque metió su mano santa en el basurero donde yo estaba sumergido. Y yo creo que lo más bajo que puede existir, allá estaba metido yo. Más abajo de las drogas estaba metido yo. En lo más arrastrado. Y de allá me sacó Dios. De allá me sacó Dios. De allá me limpió Dios. Para que llevase fruto y mucho fruto. De allá lo hizo Él. Pero lo hizo Él, no yo. Porque como siempre le he dicho, si tú no lo haces, yo nada puedo hacer. Tú lo haces y yo te sigo, Señor. ¿En qué sentido? En que Él va delante de mí como poderoso gigante. Y yo voy detrás de Él, pisando las huellas del Maestro. Donde el Maestro pisa, ahí piso. Yo voy agarrado como el niño pequeño que se le agarra de las faldas de las enaguas de la mamá para que no lo deje. Y se agarra duro, ¿no? Que casi que tumba a la mamá. Así nos tenemos que agarrar de Cristo. Igualito. Ese niño que la mamá camina rápido y va arrastrando casi que al niño, y el niño empieza a llorar. Mamá, no me deje. Así usted le tiene que llorar a Cristo. Señor, no me dejes nunca. Y agárrese duro de Él. Y ya usted va a ver lo que va a hacer con usted. Así usted y yo nos tenemos que agarrar de Dios. Como el gato que saca las uñas y se la clava a la cortina y usted lo quiere bajar de la cortina y antes se rompe la cortina pero el gato no se suelta. Así nos tenemos que agarrar de Cristo. Que el diablo nos quiera bajar de allá y usted diga, no, diablo inmundo, yo no me voy a soltar de mi Cristo ni por nada. Antes se viene la cortina abajo. Ay, santo. Así nos dé el agua al pescuezo. Así se nos aparezca el diablo. Porque es que, hermano, ya yo perdí la cuenta cuántas veces se me apareció. Y cuántas veces me ha intentado. Y no ha podido. Ya por última vez vino fue llorando. Es que Dios no me deja tocarte.
Gracias, Señor, por eso. No permita que me ponga ni una uña encima. Pero ¿cómo tengo que hacer yo? No el que más ora, ni el más... Ay, el más... No. Pero sí el que vive más agarrado de él. El que no se suelta. El que no se mueve ni un milímetro. Yo estoy seguro que Esteban era así. Porque decía la palabra que tiene un rostro de ángel. Lleno de la gracia. Lleno de verdad. ¿Cómo vivió Esteban? ¿Cómo lo usó Dios? Esteban se puso a llorar porque lo envidiaban y le hicieron hasta para vender, al punto de que lo mataron. Y más, lleno de envidia, cuando Esteban estaba por morir, dice: veo al Hijo de Dios allá parado de pie. ¡Ah! Mira, yo creo que más enloquecieron y más pedradas le tiraron. Cuando él vio los cielos abiertos y vio a Jesucristo que lo estaba de pie esperándolo. Yo creo que mi rey decía: ya viene mi siervo, pagó con su vida por amor a mí. ¡Oh, santo! Ay, Señor. Ay, Espíritu Santo, ¿qué es esto? Lo dio todo. Lo dio todo. Lo dio todo. Esteban lo dio todo por Jesús. Todo. Entregó su vida. Entregó su vida por Jesús. Lo dio todito. Hasta el último suspiro. Por confesar lo que estaba viendo. Hasta el último instante. No echó para atrás, ni dijo: me equivoqué, es que seguramente estaba ebrio. No. Lo dio todo. Entregó su vida por la verdad, por amor a Cristo. La pregunta es: ¿estamos nosotros dispuestos a morir aún a nosotros mismos, a nuestros deleites, a nuestra propia carne, por amor a Cristo? Eso es una buena pregunta. ¿Estamos dispuestos a darlo todo por Él? Si Él lo dio todo por nosotros. ¿Usted se imagina el privilegio que va a tener en el reino de los cielos ya Esteban? ¿Usted se imagina el lugar
de Esteban en el reino de los cielos. Qué demostración más grande de amor y de gratitud de Esteban por Cristo. Santo Dios bendito, nos falta mucho a todos. Nos falta mucho a todos. ¿Hasta cuándo, iglesia, vas a morir a los deseos de tu vida, de tu carne, por agradar a este mundo? Y vas a morir a ti mismo para vivir para Cristo, desechando todo lo que a Dios no le agrada, la envidia que está destruyendo la iglesia en este tiempo. Los unos por los otros, envidiándose los unos por los otros. Y eso no fue lo que Cristo dijo, sino amaos los unos a los otros como yo los he amado, dijo el Señor. ¿En qué posición estamos? ¿En la de Esteban o en los de la sinagoga? ¿En qué posición está usted? Piense. Usted que me ve en las naciones, ¿en qué posición está usted? ¿En la de Esteban? ¿O en la posición de los de la sinagoga? Solo chismes, solo bochinche, solo calumnias. ¿De qué lado eres instrumento de Dios como Esteban? ¿O eres instrumento de Satanás como los de la sinagoga? De los mismos de la sinagoga que mataron a Esteban, mataron a Cristo también. Así como le levantaron calumnias a mi Cristo, así le levantaron calumnias después a Esteban, con tal de matarlos. No podían con la envidia. La envidia está trayendo destrucción dentro de la iglesia. Y se dice la verdad, como la dijo Esteban. Jesús lo mataron por decir la verdad. A Esteban lo mataron por decir la verdad. Les gustara o no les gustara. Es una realidad que estamos viviendo hoy en día. Tristemente. Desde el huerto del Edén se vio esto. Caín y Abel. El uno movido por ira, por envidia. Empieza la envidia y sigue la ira. Y terminamos como eso. Tremendo. Padre, te damos gracias en este día por esta preciosa palabra. Gracias por esta reflexión, Señor. Gracias por la vida de Esteban. Gracias por ponerlo por ejemplo. Por ejemplo tuyo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. No
tengo más nada que decirte sino gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia y por exhortar a la iglesia. Que en vez de llenarse de ira y de enojo contra los hermanos y la envidia, levántese enojado pero contra el diablo y contra el infierno, a darle duro en oración. En el nombre de Jesús. Dios me los bendiga, amada iglesia. Si el Señor así lo permite, mañana nos vemos tempranito. Me estoy conectando a las 7 de la mañana, hora de Colombia, 8 de la mañana, hora de Puerto Rico. Dios les bendiga rica y abundantemente. Compartan esta reflexión. Esto lo necesita escuchar todo el mundo para que cada uno a sí mismo se examine y se confronte. Y sabrá de qué lado está. Si del lado de Esteban o del lado de los de la sinagoga. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Dios les bendiga rica y abundantemente.